Buenos días, mi nombre es Paula Tatiana Garzón Álvarez, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de campos electromagnéticos. Estoy aquí para sustentar mi segundo proyecto de campos electromagnéticos, el que se nos pidió desarrollar 3 ejercicios. El primero es hallar el potencial en un punto P de una esfera producido por una esfera polarizada uniformemente. El segundo es de una carga que se lanza con una velocidad inicial y que es sometida a campos electromagnéticos que tienen componentes en las 3 direcciones del plano cartesiano. Y el tercero es sobre una línea de transmisión en la que se requiere hallar el campo magnético en una zona de servidumbre de 1 metro y pues definir si cumple con las normativas del RETIE o no. Vamos a empezar con la esfera polarizada. Me gustaría hacer unas cuantas aclaraciones con respecto al desarrollo del ejercicio. La primera es que al ser una esfera polarizada uniformemente, esto nos quiere decir 2 cosas muy importantes. Primera, que es un material dieléctrico, es decir, no es un conductor. Y segunda, que nuestro vector de polarización va a ser una constante. ¿Esto por qué lo digo? Porque nosotros sabemos que para hallar el potencial eléctrico tenemos que hacer la integral del campo y pues para tener un campo eléctrico necesitamos cargas y necesitamos en este caso averiguar en dónde están ubicadas las cargas. Entonces, para hallar la carga volumétrica, nosotros tenemos que derivar el vector de polarización y como en este caso es una constante, no tiene razón de cambio y la derivada va a ser 0. Es decir, no hay cargas dentro de la esfera. Caso contrario, afuera de la esfera, que es donde se van a mantener las cargas, y precisamente esto es lo que hace un dieléctrico, mantener las cargas, digamos que en su superficie, y esto lo podemos comprobar al desarrollar la fórmula de densidad de carga superficial, que es básicamente el producto punto entre el vector de polarización y el vector normal de la esfera. Y pues como sabemos un producto punto de una constante pues no es 0. Otra cosa que me gustaría aclarar es que no vamos a usar directamente la ecuación de potencial que nosotros ya conocemos, sino que vamos a sacar una de la ley de Coulomb. Esto lo aclaro porque pues como podemos ver aquí tenemos el negativo de la fórmula que conocemos y después desaparece y ¿de dónde sale este negativo? Este negativo se da porque el campo eléctrico apunta de una zona en donde hay mayor potencial a una zona de menor potencial. Nosotros no necesitamos poner ese negativo al hallar la fórmula directamente de la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos tomando en cuenta todas las contribuciones de las cargas, en dirección, en fuerza. Entonces, esto quiere decir que ya estamos teniendo en cuenta hacia dónde está apuntando el campo eléctrico y no es necesario agregar un signo menos extra para aclararlo. También quiero aclarar que se utilizaron coordenadas esféricas porque hasta donde nos va a entender el problema tenemos una esfera perfecta y pues es mejor utilizar las coordenadas de la geometría que es perfecta, que en este caso es una esfera. Esto nos va a ayudar mucho, me ayudó mucho a mantener un desarrollo, digamos que es sencillo al hacer la integral. Otra cosa es que también se utilizó el método de sustitución en la integración, porque como podemos ver, en un momento nos queda en el denominador de la integral, pues una raíz que tiene senos y cosenos, y pues si desarrollamos esto de forma normal se va a hacer muy largo. Entonces se utilizó el método de sustitución, en donde también se tuvieron que sustituir los límites ¿de qué? De la integral, porque pues como podemos ver, la integral está de 0 a pi y pues nos va a quedar medio raro cuando lo vayamos a sustituir en u. Entonces pues se hizo, digamos que el desarrollo de cuánto daría pi de una vez con esta sustitución. Por eso se sustituyó por -1 y por 1 los límites. Gracias a esta sustitución
pudimos llegar a dos grandes casos. El primero es cuando Z, que en este caso va a ser nuestro radio de observación, es mayor que R, y cuando Z es menor que R, siendo R el radio de la esfera. Cuando Z es mayor que R, vamos a ver, digamos que si nos alejamos mucho de la esfera, vamos a tender a ver el comportamiento de un dipolo eléctrico. Sí, porque pues, si estamos muy alejados no vamos a poder ver cómo interacciona el potencial dentro de la esfera, sino que solamente vamos a ver la parte de afuera. ¿Esto qué quiere decir? Esta fórmula que yo tengo es un poco más precisa para cuando estamos por fuera de la esfera, pero no tan alejados como para ver solamente el comportamiento del dipolo eléctrico. Cuando nos alejemos mucho, esta fórmula va a tender a aproximarse a 1 sobre z cuadrado, que es la fórmula que conocemos de dipolo eléctrico. Y ahora, cuando R es mucho mayor que Z, ¿sí? O sea, cuando estamos dentro de la esfera, nosotros, ¿qué vamos a ver? Como podemos ver en la fórmula, tiende a una constante, ¿sí? No tiende al infinito, sino que tiende a una constante, es decir, que nuestro potencial va a ser completamente uniforme. ¿Esto por qué? Porque, pues, como es una esfera polarizada uniformemente, no va a haber ningún espacio en la esfera en donde no hayan dipolos y pues vamos a ver nuestro potencial en cualquier lugar dentro de la esfera igual. Cabe aclarar que pues se considera que los dipolos son infinitos, ¿no? Ahora, me gustaría que apreciaran la simulación un poco mejor para poder explicar esta parte un poco mejor. Como aquí ven, está mi código. Y como podemos ver, la parte amarilla es donde está el mayor potencial de la esfera, la parte azul es donde está el menor potencial de la esfera. Entonces, lo que les decía, nosotros vamos a ver nuestro campo eléctrico apuntando de la parte de arriba hacia la parte de abajo dentro de la esfera. Vamos a ver solamente flechas hacia abajo. Y en la parte exterior de la esfera, como podemos ver, se están armando como una especie de semiesferas, semicírculos, no sé cómo prefieran llamarle, que determinan que las flechas van a estar saliendo, digamos que de una forma circular y van a tender a apuntar hacia la parte de abajo de la esfera, que es donde está el menor potencial. Es decir, que se va a armar una curva de esta forma, simulando un poco la geometría del problema. Esto lo podemos ver mejor aquí, como les estoy mostrando, en donde podemos ver que nuestras flechas de potencial están apuntando hacia abajo, como podemos ver, y nuestras flechas de potencial por fuera de la esfera, como podemos ver, apuntan de la parte superior hacia el exterior y de la parte inferior empiezan a apuntar hacia la esfera. Voy a agrandar esto un poquito más para que vean que sí se arma y digamos que de esa forma un poco esférica a los costados y que vean que aquí en la parte de abajo sí se está apuntando hacia adentro de la esfera. Es que se ve un poquito feo porque aumenté las flechas para que se vieran más porque antes no se veían. Me gustaría ahora hacer algunas aclaraciones en cuanto a este problema y es que el campo eléctrico y el potencial son uniformes dentro de la esfera, pero no quiere decir que ese sea el punto en donde es mayor el campo eléctrico o el potencial. De hecho, el campo eléctrico es mayor acá en la parte de afuera de la esfera, digamos que pegado a la superficie, porque ahí es donde están las cargas. Sí, la razón por la que se mantiene la uniformidad de potencial acá es porque hay varios dipolos eléctricos. Obviamente, entre más nos alejemos de la esfera, más va a disminuir el potencial y el campo eléctrico. Y pues por supuesto esto solamente es posible debido a que es un material dieléctrico. Si fuera, por ejemplo, un conductor, nosotros tendríamos tanto carga superficial como volumétrica porque un conductor tiende a distribuir uniformemente las cargas dentro de todo el material y ya nuestro vector de polarización no sería constante. Ahora voy a pasar al ejercicio de la carga en campos electromagnéticos.
Para el ejercicio de la partícula se utilizó la ley de Lorentz combinada con la segunda ley de Newton, digamos que para facilitar un poco su aplicación en el software de MATLAB. Y lo que yo quiero no es explicar el desarrollo matemático, sino explicar qué pasa con una partícula cargada. Eh, Cuando una partícula se somete a campos electromagnéticos, va a tener una trayectoria de espiral. ¿Por qué? Porque nuestro campo eléctrico lo que va a hacer es ejercer una fuerza que va a acelerar nuestra partícula, y nuestro campo magnético eh, va a ejercer también una fuerza, pero esta vez no para acelerarla, sino que va a ejercer, digamos que, una fuerza perpendicular a la partícula, digamos que así como en forma tangencial constantemente, porque pues como nosotros conocemos, digamos que las tendencias de campos electromagnéticos es de moverse en forma circular. Y con respecto a las cargas, entonces el campo el magnético es lo que va a hacer, a lo que va a causar, digamos que la trayectoria espiral de la partícula, ¿sí? Es lo que la va a causar que gire como así, como en círculos en círculos. Hay tres casos generales a los que se llegó durante el análisis, y es primero cuando el campo eléctrico y el campo magnético apuntan en la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, que tengan componentes los dos de 1, 1, 1 en X, Y, Z, ambos. ¿Qué pasa aquí? La velocidad va a ser constante, es decir, que no va a haber aceleración, ¿sí? La velocidad se va a mantener igual que la velocidad inicial siempre y cuando la velocidad inicial tenga, digamos que las mismas componentes de ambos campos. ¿Y qué? Digamos que la dirección de la trayectoria de la espiral se va a dar en la dirección en la que están apuntando los campos. Esto lo podemos ver acá en esta simulación. Otro caso que se analizó es cuando los campos son completamente ortogonales, es decir, que el ángulo entre ellos es de 90 grados. Aquí sí va a haber una aceleración por parte del campo eléctrico, y digamos que también va a haber una trayectoria en forma de espiral gracias al campo magnético, pero la dirección en la que va a ir la partícula es, digamos que, en la dirección de la fuerza, ¿sí? Es decir, de la fuerza magnética, cuando hacemos el producto cruz entre, cuando hacemos el vector cruz, y creo que aquí me equivoqué al dibujarlo, entre el campo eléctrico y el campo magnético. Eso digamos que va a hacer que la espiral se vea como un poco plana y en una dirección que es ortogonal tanto al campo eléctrico como al campo magnético, como les voy a mostrar a continuación. Se ve de esta forma. Esto se da también siempre y cuando la velocidad tenga alguna componente compartida con estos campos. El tercer caso general que se analizó es cuando la velocidad inicial no comparte componentes con ninguno de los dos campos. ¿Y qué pasa? Voy a poner el ejemplo, y eso no es gráfico, pero podría hacerse, en donde los campos son paralelos, ¿sí? Están apuntando a la misma dirección, y la fuerza, no sé, entra así. Los campos están apuntando hacia acá, y la fuerza inicial va así. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver también, pues, digamos que nuestra espiral, pero vamos a ver una curva poco a poco, y se va a empezar a curvar hasta que llegue a la dirección de los campos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los campos no fueran ni completamente perpendiculares ni completamente ortogonales? Veríamos una gráfica muy parecida a esta de la ortogonalidad, pero digamos que inclinada, ¿sí? No en una sola dirección. No lo veríamos completamente ortogonal a los dos campos, sino que se vería un tanto inclinado. Ahora vamos a pasar al ejercicio de transmisión. Para el problema de la torre de transmisión, me gustaría aclarar primero que pues se hicieron unas cuantas asumiciones
para poder facilitar los cálculos del campo magnético. La primera es que eh, nosotros vamos a considerar nuestros conductores de longitud infinita. ¿Por qué? Porque básicamente, a pesar de que en la vida real estos conductores tienen una longitud finita, dígase de 300 metros, 400, lo cierto es que es una longitud muchísimo mayor a la del radio del conductor. Digamos que podríamos considerarlo. Y la otra es que nuestro radio de conductor lo vamos a poner como despreciable. Esto se da porque el punto en el que vamos a medir nuestro campo magnético es muy alejado de todos nuestros conductores. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir asumir que las cargas se dan en un punto exacto del plano XY y que solamente se van a estar moviendo en el eje Z. Diferente sería si consideramos el conductor con un radio en el que se distribuyen las cargas, es decir, que tendríamos que tener varias consideraciones para la distribución de las cargas en el plano XY. También pues se asumió el suelo con una conductividad infinita porque pues es lo que nos pide el problema y esto nos permite utilizar el método de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el campo magnético no va a poder penetrar el suelo, sino que más bien el suelo va a reflejar, digamos que las interacciones del campo magnético. Es como si nosotros cogiéramos nuestra torre y le diéramos una vuelta de 180 grados y vamos a tener dos torres. Ambas nos van a hacer la contribución en la zona de servidumbre de igual forma, a pesar de que es, digamos que una torre imaginaria. Bueno, primero que nada vamos a hallar la intensidad del campo magnético. Esto se hace haciendo la integral de línea de H igualándolo a la corriente. En este caso, pues esa integral nos va a resultar en que vamos a tener una intensidad de campo eléctrico de I sobre 2pi por rel. Y pues como hicimos en el primer proyecto, vamos a pasar pi a coordenadas cartesianas, pues para facilitar, digamos que un poco la ubicación de las cargas. Y así es como se vería el resultado final. Ahora, pues lo que nosotros vamos a hacer es hallar nuestra intensidad de campo magnético en X y nuestra intensidad de campo magnético en Y vamos a tener que hacer la sumatoria tanto de X en la parte real y en la parte de la torre imaginaria y lo mismo se va a hacer en Y. Luego, para hallar el total, pues vamos a hallar la norma, que es básicamente elevar tanto la sumatoria de X como la de Y al cuadrado, se suman y se le saca la raíz. Pero, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos el campo magnético, no la intensidad del campo magnético. ¿Cómo hacemos para pasar de intensidad a campo? Multiplicando por el medio, básicamente. ¿En qué medio estamos? En el aire. Pero pues vamos a hacer la aproximación hacia el vacío porque pues no hay mucha diferencia entre la permeabilidad del aire y la permeabilidad del vacío. Aquí cabe aclarar que pues se hizo otra asumición durante la sumatoria y es que no se tuvo en cuenta que la corriente es variable en el tiempo. ¿Sí? Se tomó como si la corriente fuese distante en el tiempo. Voy a continuar porque no estoy muy segura de por qué se me cortó el video a la mitad. Pero bueno, esta asumición de que la corriente es constante en el tiempo se puede hacer porque la frecuencia es muy baja. Asumimos que es una frecuencia de 60 Hz, que es lo que solemos utilizar acá en Colombia. Pero si la frecuencia fuera muy alta, tendríamos que considerar cómo varía la corriente en el tiempo. ¿Por qué se hace esto? Básicamente para que nosotros cuando hagamos la gráfica o cuando tomemos las mediciones de campo,
la medición que tomemos, asumamos que sea la misma durante todo el tiempo, no de que en 2 horas pues va a ser mucho mayor la medición del campo y en 3 horas va a ser muchísimo menor. Entonces, para que sea una misma medición en cada punto durante cualquier momento que lo tomemos. Em, Voy a pasar pues a mostrar. Bueno, asumí que el cable de guarda tenía una corriente de 0, que es un cable de guarda. Inicialmente no tiene voltaje ni corriente, sino que este es inducido por los demás conductores. Como podemos ver aquí en la gráfica, pues el campo magnético donde está el cable de guarda no llega a 0, es cercano a 0, pero no llega a 0, y esto se debe pues a las corrientes inducidas de las que estaba hablando. Como podemos ver, nuestro punto de mayor medida de potencial se da cerca de los conductores que me parece que son el C y el B. Sí, el C y el B, debido a que el B es el que tiene mayor cercanía con el suelo. Y pues bueno, como podemos ver, la medida máxima son aproximadamente de 6.3 microteslas más o menos, que es muchísimo menor que del máximo que permite el RETIE, que es de 200 microteslas. Ahora, ¿esto qué nos permite decir? Primero, que el diseño es apto para aplicar en la realidad. Y pues más que nada esto nos sirve para, digamos que decir que no va a haber incompatibilidad electromagnética con otros dispositivos, dígase celulares, computadores, es decir, que no se van a dañar, ni tampoco va a haber afectaciones a la salud para las personas, porque ha sido demostrado que los campos magnéticos eh, con mucha prolongación a largo plazo, digamos que afectan de manera negativa a la salud. Y ya, con eso terminé.